¿Qué enseñaba Jesús y cómo enseñaba? Dios les bendiga. Aquí estamos con otro enseñanza. Hoy en día vamos a estar viendo a ver qué enseñaba Jesús y cómo enseñaba, ¿verdad? En primer lugar, Jesús enseñaba conceptos del reino, ¿verdad? El reino de los cielos, era lo que enseñaba, ¿verdad? Todos los días enseñaba y más en el día de reposo. En el día de reposo es cuando estaba más ocupado, ¿verdad? O sea, en vez de que tomara ese día de reposo, no, ese día tenía más trabajo, ¿verdad? De hecho, todos los días andaba ministrando, evangelizando, enseñando los conceptos del reino, ¿verdad? Allí en Lucas 4, 31, 32 dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad, ¿verdad? Jesús tenía una unción especial, ¿verdad? De tal manera que convencía a las masas, las convencía de pecado, de juicio, y se convertían a Cristo a los que les hablaba y les ministraba rápido, pronto, ¿verdad? Por su presencia, que era muy fuerte, era una presencia muy especial la que se sentía, ¿verdad? Y no se diga su palabra, tenía una palabra muy especial, una palabra, pues era la palabra de Dios, ¿verdad? Su palabra era poderosa, que llegaba hasta el alma, llegaba hasta los huesos, ¿verdad? Incluso fíjense, un día con una palabra dijo: yo soy, y derribó a unos soldados que querían arrestarlo, ¿verdad? Esto allá nos dice en Juan 18:6, ya cuando fueron a arrestarlo, ya que lo iban a crucificar, fueron a buscarlo y luego preguntaron: ¿quién es Jesús? Y él dijo: yo soy. Y cuando dijo yo soy, esa palabra, ¡pum!, le llegó a los soldados de tal manera que cayeron, ¿verdad? Por esa sola palabra, ¿verdad? Dice en Juan 18:6, cuando él les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra, ¿verdad? Por la palabra poderosa que traía. También por una palabra que Jesús le dio a Pedro, una sola palabra. Esa sola palabra hizo que Pedro caminara en las aguas, ¿sí? Cuando venía por la barca, venía caminando por el mar, y ellos iban en un barco y se asustaron cuando lo vieron, y eran muy como que ellos a todo le decían: un fantasma, un fantasma. Entonces miraron a Jesús lejos: y un fantasma. Jesús le dijo: no tema, yo soy, ¿verdad? Y luego le dijo Pedro: Señor, si eres tú, dime que vaya contigo. Y le dijo: ven. Una sola palabra le dijo: ven. Y al decirle ven, él creyó, y esa palabra hizo que caminara por las aguas. Esto lo dice en Mateo 14, 26, 29. Dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Fíjense, caminó sobre las aguas Pedro, nada más por esa palabra, porque le creyó, ¿verdad? También aprovechaba, por supuesto, el sábado, ¿verdad? Jesús aprovechaba el sábado porque es el día de que los judíos escudriñan las escrituras. Es un día dedicado a la escritura. Hasta la fecha es muy preciado, ¿verdad? Pues no se diga los ortodoxos, ultra ortodoxos, los practicantes, ¿verdad? De la palabra, de la Torah. Los judíos, pero en aquellos tiempos también era. Y Jesús era un practicante de la palabra. Y Jesús trabajaba el judaísmo, todavía no estaba el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento. Entonces en el Viejo Testamento, ¿verdad? En el día de reposo, Lucas, ahorita lo leí, Lucas 44 a 31 a 32, descendió Jesús a Capernaum, a Judea de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, ¿verdad? Y era su costumbre, por cierto, ¿verdad? Miren, para los judíos, la costumbre de enseñar, o sea, es por la interpretación de alguien más.
por la interpretación de aquel rabino que estuvo en cierta época. Esa es su enseñanza de los judíos. La Midrash le llaman, la Midrash, la interpretación. Bueno, esta escritura la interpretó este rabino así, este rabino en el año tal la interpretó así, y luego ya la explican. Esas son las enseñanzas de los judíos, ¿verdad? Esos, así. Pero fíjense, Jesús enseñaba por su propia interpretación. Él no decía, como dijo aquel rabino, como decía aquel rabino, como decía Moisés, como... No, él daba su propia interpretación y era con autoridad. Y todos se sorprendían porque era una sabiduría, una autoridad que traía en la palabra, de tal manera que dijeron, ¿quién es este? ¿Qué no es hijo de María? ¿Qué no es su papá? José, sus hermanos no están aquí. Se sorprendían por la sabiduría y los milagros que hacía. Y en sábado hacía milagros. A los judíos les molestaba mucho eso. Mateo 13, 53 al 58 dice, Mateo 13, 53 al 58 nos dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí y viniendo a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Fíjense, se sorprendía. ¿Por qué? Porque la palabra que traía era la palabra del mismo. Su propia interpretación, ¿verdad? Mira, si te está gustando este video, por favor te pido que le pongas un like a Facebook, por favor, que te inscribas ahí en YouTube, en mi canal, Juan Belmontes. Tócale a la campanita para que estés suscrito y para que te lleguen las notificaciones. Estos mensajes yo los doy cada semana, estoy dando un nuevo mensaje para todos aquellos que no van a iglesia, que no leen Biblia, para que escuchen algo de la palabra de Dios, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo enseñaba Jesús? Jesús enseñaba por parábolas enseñaba. ¿Qué es una parábola? El diccionario dice que parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral, ¿verdad? Y bueno, según la palabra de Dios vemos que parábola es algo que Dios usó para mostrar con lo terrenal lo celestial. Usó cosas terrenales para mostrar las celestiales, ¿verdad? Por ejemplo, está la parábola, vamos a estudiar la parábola del sembrador. Esto está en Mateo 13, 1 al 9. Fíjense, esta parábola la dijo el Señor Jesucristo, un ejemplo, ¿verdad? De hecho, es ejemplo, es lo que es parábola, son ejemplos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y él les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó. Fíjense, vamos a ver dónde cayó la semilla que sembró este sembrador. Parte de la semilla cayó uno en el camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó, la segunda, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. 3. Parte cayó entre espinos y los espinos crecían y la ahogaron. La cuarta. Pero parte cayó en buena tierra, la cuarta semilla, en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, dijo esta enseñanza, ¿verdad? Fue una parábola. Entonces, después los apóstoles le dijeron, escucharon eso y ¿qué? ¿Esa historia qué?
¿Qué nos enseña, Señor? Le dijo, no entienden. Les voy a enseñar, miren, es una parábola, les voy a decir el significado. El significado es, aquí está, es la explicación es en 13, del 18 al 23, 13 del 18 al 23, aquí da la explicación el Señor, ¿verdad? 13 del 18 al 23, ok, aquí está la explicación. Dice, la explicación de la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es la segunda, es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El que fue sembrado entre espinos, que es el tercero, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La cuarta, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Tú que me estás escuchando, estás en alguna de estas tierras. Nosotros somos la tierra, la semilla es la palabra, ¿verdad? Entonces, nosotros somos una de estas tierras, de estas 4 tierras, ¿verdad? Ahora, las parábolas, pero ¿por qué les hablaba en parábolas? Bueno, pues las parábolas venían con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Aquí nos lo dice el mismo en Mateo 13, del 10 al 15, dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él les respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Fíjense, Dios puso parábolas porque Dios, al que no quiere ver y no quiere entender la palabra de Dios, no quiere conocer a Dios, Dios lo cega y no conoce. Y se le explica y lee la Biblia y de una y de otra manera y no recibe nada. ¿Por qué? Porque no quiere. Viendo no ve. Y el que no ve y quiere, tiene un corazón abierto, ese entiende, ¿verdad? Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y por eso dice, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dice, de oídos oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, ¿verdad? Entonces, para el que no ve, abrirle los ojos, y el que ve, que no quiere ver, aún viendo, no le va a dejar ver el Señor. Ese es el primer propósito de las parábolas, hacernos entender los conceptos del reino, ¿verdad? Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Eso dice la Biblia. La palabra del Señor Jesucristo es una lámpara que nos abre el entendimiento, nos abre nuestros oídos y podemos entender y podemos ver nuestro caminar más claramente y podemos escuchar al Señor. La palabra es necesaria, la palabra del Señor Jesucristo. Eso enseñaba y eso quiere seguir enseñando, pero tú tienes que abrirle tu corazón. Escucha prédicas, acércate a una iglesia, lee tu Biblia. Acércate, busca un predicador, busca una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios para que puedas entender, para que el Señor te abra los ojos. Dios les bendiga. Ahí estamos con otro estudio, familia.